hoy compareció ante el Senado una de las principales porristas del presidente, Rosario Piedra Ibarra, quien encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una comisión que no presenta recomendaciones contra el gobierno prácticamente, a la que renunciaron los consejeros por la mala gestión, que ha ignorado el escándalo del nuevo censo de personas desaparecidas. ¿Qué dijo durante la comparecencia? Bueno, que hubo avances en su gestión en la CNDH, pero que lo mejor sería desaparecerla y crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Presentamos una iniciativa ante este Congreso de la Unión para reformar. Son tiempos de favor de concluir. Y la nuestra no admite titubeos. Estamos con la transformación. Se supone que es un organismo autónomo, vigilante del gobierno. Estamos con la transformación, dice. La oposición no se quedó callada. Senadores del Grupo Plural, del PRI, le recriminaron su desempeño al frente de la Comisión de Derechos Humanos, su cercanía con el gobierno. Incluso le recordaron el legado de su madre, la activista Rosario Ibarra de Piedra, figura central en las protestas de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia en México. Su paso por la presidencia de la comisión dejará una huella imborrable. Será ampliamente recordada, no por sus logros, pero sí por todas sus omisiones y escándalos. No olvidaremos a quien no ha estado ahí para levantar la voz por los migrantes, por las mujeres y los niños con cáncer, por las víctimas de violencia. Claro que recordaremos a la titular que reiteradamente ha demostrado que ocupa este espacio para defender al presidente y no a las y los mexicanos. Si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión, de la libertad de los migrantes, de la libertad de los ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron represores. Vaya papelón que hizo México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como parte del llamado Examen Periódico Universal, el gobierno de nuestro país presentó su balance de la situación de derechos humanos. ¿Qué presumió? La creación de la Guardia Nacional, el aumento al salario mínimo y la política social que ha sacado de la pobreza, dijo el gobierno, a 7 millones de personas. Tras la intervención de México, representantes de Estados Unidos y Reino Unido criticaron a México por la militarización, la violencia, la inseguridad y los ataques a la libertad de expresión. Denunció el Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la relación con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se ha venido descomponiendo sistemáticamente. Ha sido una impresentable desde el primer momento en que la nombraron. En estos mismos micrófonos recuerdo haber advertido, dije, no, esto va a acabar muy mal. No puedes poner al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la presidenta del club de fans del presidente. Se vuelve un desastre aquello. Pero encima sus formas, la soberbia, esta arrogancia del obradorato, ¿no? Y pues se renunciaron todos los integrantes del Consejo Consultivo y la acusaron de amenazas, de calumnias, de no hacerles caso. Una de las integrantes es Tania Espinosa, ex integrante en realidad del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a tus órdenes. ¿Cuál era el trato o cuál era el maltrato con Rosario Piedra Ibarra, perdón? Pues mira, en realidad teníamos sesiones mensuales en donde había todo un protocolo para llevar a cabo las sesiones, entonces había un espacio para que cada quien expusiera sus ideas, eso sí existió, pero es muy importante decir que
prácticamente desde que inició nuestro trabajo dentro del Consejo, ella fue muy clara de manera frontal diciendo que podría escuchar nuestros consejos, pero eso no quiere decir que tuviera que acatarlos, que la ley no la obligaba a hacer eso. Entonces, pues básicamente era un intercambio de puntos de vista en donde pues nuestros consejos nunca eran tomados en cuenta. ¿Hubo una gota que derramó el vaso? Pues yo creo que para cada quien pudo haber sido un momento distinto. Es importante decir que no es que este deterioro de la relación con la presidenta sucediera de un momento a otro. Si nos fijamos de agosto 2022 a agosto 2023, desde el Consejo emitimos al menos 8 comunicados exponiendo nuestra posición, nuestro rechazo a las decisiones, etcétera, de la presidenta. Y bueno, para mí personalmente, Carlos, la última sesión que tuvimos en el Consejo, sí hubo un acto que fue particularmente grave, que fue que se pone a votación del Consejo un acta para aprobar una sesión anterior. Se vota en contra esta acta porque se sesionó sin quórum, solamente con un consejero de 6. Y después de que se vote en contra, la presidenta dice, ok, está aprobada, bastaba que estuviera aprobada por mí, que estuve en la sesión, y el otro consejero que estuvo en la sesión. Entonces, desde ese momento, básicamente, lo que te está diciendo es que hay un desdén a las personas que integramos el Consejo, una falta de respeto, una falta de cumplimiento con la ley sobre el quórum y sobre las votaciones en el Consejo, y entonces no hace más sentido continuar en ese espacio. Ahora, ¿detectaron una suerte de actuación por consigna de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consigna de grupo, consigna de protección, no sé, al presidente, al equipo, al gobierno, a esto que llaman la 4T? Pues a mí me parece que eso sería muy subjetivo de decir. De hecho, mi respuesta es subjetiva en decirte que desde mi punto de vista no hay una consigna, más bien es su voluntad actuar conforme a lo establece el presidente y bueno, ese no es el mandato de un organismo de derechos humanos, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene gran presupuesto, gran infraestructura para hacer gran trabajo de defensa de derechos humanos que no se está haciendo, y por el contrario, lo que se está haciendo es básicamente proteger a una ideología y a un gobierno, lo cual es completamente distinto de lo que debería de ser. Uh-huh. De todas las decisiones que tuvieron que ver con ese actuar de la CNDH siguiendo la línea del movimiento, ¿con cuál estuvo Tania Espinosa más en desacuerdo, pues, ¿no? De todas las cosas que hizo, digamos, en el tema de fondo? Pues mira, para mí sin duda un momento que me pareció completamente inaceptable es cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un comunicado público de 12 páginas en donde acompaña la iniciativa del presidente para incorporar la Guardia Nacional al Ejército. La militarización, pues, ¿no? Sí. Así es. Qué escándalo, ya se me había olvidado. Qué escándalo fue eso. Carlos, pero hay que recordar que usaron 12 páginas en donde escribieron argumentos políticos, no jurídicos, de por qué acompañaban esta iniciativa. Esto siendo completamente contrario a la Constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos, y bueno, y por supuesto en contra del pueblo, porque dicen todo el tiempo defendemos al pueblo. Bueno, eso no es defender al pueblo, eso es ir en contra del pueblo que sufre las violaciones de derechos humanos en este país. Yo creo que esa fue la más descarada de todas, ¿no? Porque ha sido muy descarada esta gestión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ese descaro, o sea, militarización, eres la de la Comisión de Derechos Humanos, venga, ¿no? Un poco de pudor, ¿no? Nada, entregados, ¿no? Bueno, hubo una discusión en el Consejo después de ese pronunciamiento donde precisamente le decíamos que cuáles eran los argumentos jurídicos, que tal vez estábamos perdiendo de vista que había argumentos que permitían defender lo que ella defendía, y lo único que se nos dijo es, ya se los haremos llegar. ¿Tú crees que llegaron algún día? No llegaron en ningún momento. Nosotros sí le presentamos en esa sesión muchos argumentos legales por los cuales no era una buena decisión, por los cuales se demostraba que estaba en contra de la Constitución, en contra de los derechos humanos, y eso no fue suficiente. ¿Hablan en algún momento de calumnias, de insultos?
¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Fueron internas? ¿Fue guerra sucia? ¿Fue en redes? ¿Fue a través de columnas? ¿Cómo operaba esta parte? Pues mira, nosotros, como dije hace unos momentos, publicamos en más de una ocasión comunicados, básicamente manifestando desacuerdo con las posiciones que tomaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En más de una ocasión se utilizaron justo comunicaciones, pronunciamientos públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Escritos por personas que trabajan ahí, publicados en las redes de la comisión, en donde básicamente se dedicaban a decir que mentíamos y a decir una sarta de mentiras explicando por qué mentíamos. Para mí el caso más relevante fue cuando uno de los consejeros en una universidad de Querétaro hizo una crítica al trabajo de la presidenta, y frente a esta crítica que este consejero hizo, literalmente se utilizó el Facebook, el Twitter de la comisión para decir que lo que él había hecho era incorrecto y que no era apropiado que un consejero se expresara de esa manera, cuando los consejeros, somos completamente libres, autónomos, independientes de la comisión, y por supuesto que podemos expresar nuestra crítica al trabajo que se lleva a cabo en esa institución. Uh-huh. Muchísimas gracias, Tania Espinosa, ex integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por estas explicaciones para el auditorio de W Radio. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.